Deudas pendientes y cuestión de honor desencadenaron un conflicto, reflejo del pasado entre países sudamericanos contra España. 1866. La Guerra Hispano-Sudamericana. España aún no reconocía al Perú como una república, debido a un pago pendiente de indemnización tras la capitulación de Ayacucho. En 1862, en Madrid se buscaba cimentar la presencia naval, política y comercial en la región, por lo que se envió una comisión científica para respaldar los daños a bienes españoles en países de la región, reconocer la independencia del Perú, no tolerar actos violentos con sus connacionales y, de ser necesario, la flota debería apoyar energéticamente a los representantes de la corona. Esto levantó sospechas a los países sudamericanos. Españoles de Pasco fueron enviados para trabajar en la hacienda de Talambo, en La Libertad. En 1863, un pleito que termina en una balacera acaba por matar a un español y un peruano. En 1864, las sospechas se intensifican cuando la escuadra española al mando del comandante Juan Manuel Pareja toman las islas de Chincha, y al no contar con poder suficiente, los peruanos no podían desalojarlos. A inicios de 1865, España refuerza su flota con la fragata blindada Numancia. El entonces presidente peruano Juan Antonio Pezet cede al tratado Vivanco-Pareja, que exigía el pago de la capitulación de Ayacucho y además 3 millones de pesos de oro por el incidente de Talambo y los gastos por el viaje para traer a la flota. En Chile, al conocer estas exigencias económicas de los españoles y la invasión de las islas de Chincha, lo vieron como una ofensa y agresión a la soberanía de los estados americanos y se solidarizó moralmente con Perú. El comandante español Pareja bloqueó el puerto de Valparaíso, afectando a Coquimbo y Caldera. En respuesta, Chile declara la guerra a España en septiembre de 1865. Mientras tanto, los agentes del gobierno peruano, enviados el año anterior a Europa, habían adquirido buques y otros enseres de guerra. Para reforzar la escuadra, se compraron las corbetas de hélice Unión y América, al monitor Huáscar y la fragata blindada Independencia. El descontento en Perú ante el tratado no se hizo esperar. El 28 de febrero de 1865, Mariano Ignacio Prado, prefecto de Arequipa, inició una revolución nacionalista. El 22 de octubre, las fuerzas de Prado llegaron a Lima. Al mando de Pedro Díaz Canseco, burlaron las tropas gobernistas y entraron en la madrugada del 6 de noviembre. Y tras 6 horas de lucha, la resistencia en Palacio fue vencida, sometida al incendio y pillaje. A los revolucionarios se unieron saqueadores. En la noche del día 7 cayó tras feroz resistencia el cuartel de Santa Catalina. Pezet, a las afueras de Lima, al ver que la capital cayó, no quiso causar más derramamiento de sangre y renunció al poder. Con el resultado, se alzó en el poder Mariano Ignacio Prado como dictador el 26 de noviembre. Ese mismo día, a 35 millas de Valparaíso, se dio el primer encuentro de importancia. En Papudo se avistaron la corbeta Esmeralda, comandada por Juan Williams Rebolledo, y la goleta española Virgen de la Covadonga, comandada por Luis Ferry. La Esmeralda se acercó enarbolando bandera inglesa, pero Ferry desconfió, hizo bandera española y ordenó zafarrancho de combate. La Esmeralda comenzó la persecución enarbolando esta vez bandera chilena, maniobraba cambiando de banda para ponerse a tiro de cañón y descargar sus baterías contra la Covadonga. Esta intentaba en vano ponerse en posición para disparar y solo alcanzó a impactar un tiro. La cubierta en tanto era arrasada por la artillería y posterior fuego de fusilería. La tripulación española se rinde y echa el buque a pique, detenido inmediatamente por los chilenos. Los daños de la Virgen de Covadonga fueron superficiales. El recuento dejó en el lado español unos 4 muertos y 18 heridos y contusos, y un total de 121 prisioneros. Por el lado chileno, no hubo ninguna baja en la dotación. Ascendieron de rango y la Esmeralda no sufrió daños considerables. La victoria chilena levantó la moral y a su vez provocó una crisis en el lado español. Pareja, al permitir la salida de la Esmeralda y ordenando la partida de la pequeña Covadonga, no pudo con la culpa y el 30 de noviembre optó por suicidarse. El mando de la escuadra española la asumiría el capitán de navío Casto Méndez Núñez. El 17 de noviembre, en Tomé, tripulantes chilenos de un pequeño remolcador simularon rendirse ante una lancha artillada española, solo para sorprenderlos con toda la tripulación armada. La lancha y sus tripulantes fueron llevados a Constitución. El gobierno de Prado firmó un tratado defensivo con Chile, a los que se unieron Bolivia y Ecuador. Estos dos últimos no prestaron apoyo militar pero sí diplomático y negaron el abastecimiento a la escuadra española. El 3 de diciembre, la escuadra peruana al mando del capitán de navío Manuel Villar Olivera, jefe de las fuerzas navales peruanas, iniciaron la travesía al sur para apoyar a Chile. Al mismo tiempo,
el recién ascendido capitán de navío Juan Williams Rebolledo, con la flota en conjunto, había organizado el apostadero naval de Abtao. Un último encuentro se dio el 27 de diciembre, en Caldera, cuando 3 lanchas cañoneras españolas de la blindada Numancia y la fragata Berenguela fueron enviadas para capturar un vapor surto en Calderilla. Cuando las tropas de tierra del cuarto y segundo de línea abrieron fuego y los españoles abandonaron la presa, los buques españoles cañonearon sin provocar serios daños. Oficialmente, el 14 de enero de 1866, Perú declara la guerra a España. Con el transcurso del conflicto, hubieron ciertos cambios en las unidades navales de ambos bandos, mas no de mayor relevancia. La alianza peruano-chilena, aun con todas sus naves en conjunto, no se equiparaba a la escuadra española. Perú contaba con 2 fragatas de hélice, Apurímac y Amazonas, 2 corbetas de hélice, Unión y América, 3 vapores armados, Tumbes, Achaca y Colón, y 2 monitores costeros. Estos últimos fueron los primeros blindados al servicio de la Marina peruana, el monitor Victoria. Fue completado su construcción a inicios de 1866, un lento monitor costero, impulsado por una máquina de vapor de locomotora y armado con un solo cañón. El monitor Loa era una goleta en mal estado, transformado en blindado, iba armado con un cañón de 110 libras y otro de 68. Su blindaje era de rieles de ferrocarril. La flota sumaba 87 cañones, incluyendo los monitores costeros. El 15 de enero, llegando al punto de reunión de la flota aliada en Abtao, navegando a vela, debido al mal estado de sus máquinas, la fragata Amazonas se encalla en Punta Quilque, y pese a todos los esfuerzos por salvarla, solo se recuperaron sus cañones, que fueron repartidos entre los buques y otros 7 pasarían a defender desde tierra. Chile contaba con 6 navíos, una corbeta, la Esmeralda, la recién incorporada goleta Covadonga, los transportes Maipú e Independencia, y el vapor Maule, 27 cañones, incluida la Covadonga. A finales de enero e inicios de febrero, la escuadra aliada preparaba sus fuerzas para la próxima contienda. La escuadra española, por su parte, contaban con 2 fragatas blindadas, Numancia y Resolución, 3 fragatas de madera, Reina Blanca, Villa de Madrid y Berenguela, la cañonera Vencedora y 6 buques auxiliares, 205 cañones, exceptuando, claro, de la Virgen de Covadonga, capturada por Chile. Los calibres de artillería más comunes en ambos bandos variaban entre 32 a 68 libras, 70 libras en el caso de los Burús, de la corbeta Unión y América, y un pesado cañón de 130 libras de la fragata Apurímac, montado en una colisa giratoria. Los cañones que sobrepasaban el poder común de los embarcados eran de las fortificaciones costeras del Callao, como los Armstrong de 300 libras, montados en par sobre torres blindadas, y los pesados Blakely de 500 libras. Las escuadras se encontraban en plenas adquisiciones. Chile estaba cerca de tener en su flota a las corbetas Chacabuco y O'Higgins, pero fueron intervenidas por el gobierno británico por neutralidad, así como también fueron retenidos a España los blindados Arapiles y Victoria. Así como en Perú se consiguió armar sus propios y primeros navíos blindados, en Chile se dio la iniciativa para la fabricación de armas adelantadas a su época. Los alemanes Flach y Heyermann iniciaron la construcción de submarinos. Ambos artefactos tenían la premisa de sumergirse, pasar inadvertidos y atacar por sorpresa. El Flach estaba armado con 2 cañones, uno fijo en la proa y uno giratorio en la torreta. Ambos eran de retrocarga, otra novedad para la época. Mientras que el Heyermann se desplazaría sumergido y remolcaría cargas explosivas para colocarlas bajo los buques enemigos para finalmente detonarlas con una espoleta cronométrica. El gobierno chileno se mostraba escéptico ante estos adelantados inventos. Ninguno de estos llegó a entrar en acción, pues se perdieron por fallas de diseño. El más trágico fue el submarino Flach, que se hundió con su tripulación, incluido su creador, Karl Flach, y su hijo de 16 años. Mientras la flota aliada se reunía en Abtao, el brigadier español Castro Méndez Núñez, que se encontraba bloqueando las costas chilenas, ordenó el envío de las fragatas Villa de Madrid, comandada por Claudio Alvar González, y Reina Blanca, comandada por Juan Bautista Topete, con la misión de hundir o apresar a la escuadra aliada, que suponía con acierto se encontraba en los alrededores de Chiloé. Abtao, febrero de 1866. La escuadra aliada peruano-chilena formó una línea defensiva en forma de arco, siguiendo el perfil de la playa. A bordo del buque insignia la fragata Apurímac, comandada por Manuel Villar Olivera, estaban bajo su mando Pedro Garrison, Juan Guillermo More y Leoncio Prado. La corbeta Unión estaba bajo el mando de Miguel Grau, y otro de los haces de la marina, Manuel José Ferreiros,
estaba al mando de la corbeta América, mientras que la goleta Covadonga, comandada por Manuel Thompson, tenía bajo su mando a Juan José Latorre, Arturo Prat y Carlos Condel. Si estos nombres te resultan familiares, acertaste. Todos ellos, a excepción de Villar y Ferreiros, se enfrentarían en la posterior Guerra del Pacífico. Los cañones recuperados de la perdida fragata Amazonas se distribuyeron en los buques y otros 7 se colocaron para defender en tierra. La escuadra, pese a su composición, tuvieron muchas falencias. El 3 de febrero explotó la caldera del Lautaro, quedó inutilizado y provocó la muerte de 7 hombres, hiriendo a otros 11, por lo que fue varado cerca de la playa. La fragata Purímac tenía sus máquinas en reparaciones y no podía moverse. La base en Aptao no estaba lista para aprovisionar a la escuadra aliada. Se habían acumulado en tierra 500 toneladas de carbón, pero faltaban embarcaciones carboneras con que hacer la faena. No habían provisiones de boca y Williams decidió trasladarse a Ancud con la Esmeralda para solucionar el problema de abastecimiento, en especial para las recién llegadas corbetas peruanas. En las primeras horas del 7 de febrero, los vigías aliados anunciaron la presencia de las fragatas españolas, haciendo un reconocimiento de la zona donde se encontraban las naves aliadas. A las 3:30 de la tarde, en la fragata Purímac, el capitán Villar enarboló su insignia y rompió el fuego contra las fragatas españolas, dando inicio al combate. El encuentro se extendió por 2 horas, intercambiando disparos a unos 1500 metros. En un momento del combate, la Covadonga sale de la posición defensiva para acercarse a 600 metros de la Blanca, a la que se creía varada, para cañonearla sobre el istmo de la isla Aptao. Las fragatas españolas no se acercaban por temor a resultar varadas en una zona que desconocían, mientras que las naves aliadas, dada su inferioridad material, se mantuvieron al amparo del canal. Al caer la tarde, las fragatas españolas cesaron el fuego y salieron de la boca de la ensenada. Esperaron toda la noche algún movimiento de la escuadra aliada. Al amanecer, las fragatas volvieron a la entrada de la rada, permaneciendo allí hasta las 9. Al ver que los aliados no se movían, regresaron a Valparaíso para reunirse con el resto de su escuadra. Las bajas españolas fueron de 6 heridos y 3 contusos. En la escuadra aliada se discrepan sobre el número de bajas. Los muertos oscilan entre 2 y 12, y los heridos entre 1 y una veintena, siendo la que más daño sufrió la corbeta Unión, y los disparos más precisos contra los españoles de la corbeta América. El resultado es adjudicado como victoria por ambos bandos. A la llegada de Williams Rebolledo y la Esmeralda, la flota aliada buscó una mejor posición en el estuario de Huito, situado al frente y a poca distancia de las islas de Calbuco. La junta de oficiales de la escuadra española volvió a reunirse. Méndez Núñez organizó una nueva expedición para enfrentarse a la flota aliada. El 17 de febrero, Núñez partió él mismo, a bordo del buque insignia La Numancia, junto a la fragata Blanca, que serviría de guía y exploradora por los canales chilotes, de difícil navegación. Durante el viaje de las fragatas españolas, sufrieron un ataque. Cerca de Huite, el 1 de marzo anclaron en Tubilda, cuyo fondedero quedaba bajo resguardo de un morro. Los españoles no sabían que ahí acampaban 2 compañías del batallón chileno número 4 de Ancud, al mando del mayor Jorge Wood. En la mañana del 2 de marzo, cuando las tripulaciones españolas pasaban revista, los chilenos abrieron fuego. La artillería de los buques no podía contestar por la corta distancia, y las ventajosas posiciones los hacían invulnerables. Tras 2 horas de combate, la Blanca consiguió apartarse y abrir fuego, sin ocasionar bajas a los chilenos. Al no encontrar al enemigo, y además por la cantidad de islas, islotes, bajos, corrientes y las constantes nieblas de Chiloé, el almirante español se retiró, pues consideró que era un grave riesgo exponer a sus naves. En su regreso a Valparaíso, al pasar por la bahía de Arauco, las naves españolas avistaron al vapor chileno Paquete del Maule, que llevaba a bordo una tripulación de 126 hombres, destinados a completar las tripulaciones de los blindados recién adquiridos, Huáscar e Independencia. El vapor fue sorprendido y capturado por la fragata española Blanca. Finalmente, el 14 de marzo, lograron llegar a Valparaíso. Una vez en el puerto en mención, el almirante Núñez exigía a Chile la devolución de la Covadonga a cambio de levantar el bloqueo y devolver las presas hechas por la escuadra española, a lo cual Chile se negaba a satisfacer. El 24 de marzo, el almirante español envió un ultimátum al gobierno de Santiago, dando un plazo de 4 días para cumplir las exigencias del gobierno español. De no hacerlo, bombardearía por orden de Madrid las instalaciones del puerto de Valparaíso y sucesivamente los demás de la costa chilena. Esto causó pánico e indignación entre la población. Hubieron intentos por evitar este evento.
Álvaro Covarrubias Ortúzar, ministro de Relaciones Exteriores, propuso arreglar a 10 millas de Valparaíso un combate entre españoles y aliados. Pero Núñez no aceptó, ya que ante una posible derrota, la responsabilidad caería sobre él, y él no tenía autoridad ni órdenes para hacer esto. Méndez Núñez anunció el bombardeo del puerto, advirtiendo con antelación sus intenciones, de modo que pudiera facilitar la evacuación de civiles. Las fuerzas navales neutrales de Estados Unidos y Gran Bretaña amenazaron con intervenir si el ataque se llevaba a cabo, pues los españoles violaban las leyes de la guerra al ser Valparaíso un puerto indefenso. Méndez Núñez replicó que tenía órdenes y que si intervenían serían considerados enemigos y atacados también. Del mismo modo, las unidades neutrales no podrían intervenir, ya que sus respectivos gobiernos no autorizaron comprometer sus buques en esta guerra. El 31 de marzo, Méndez Núñez procedió con el bombardeo, causando graves daños al puerto. Hubo 2 muertos y aproximadamente 10 heridos. Unos 40.000 habitantes abandonaron sus hogares y otros se refugiaron convenientemente. El bombardeo fue esencialmente dirigido contra edificios públicos del puerto. La acción fue muy criticada por tratarse de un puerto indefenso. La misma escuadra lo consideraba un error y les provocaba desagrado. El propio Núñez expresó su disconformidad al gobierno de Madrid. Debido a esto, y espoleado por los reproches vertidos en cuanto al ataque a Valparaíso, puso rumbo al Callao, el puerto mejor defendido de Sudamérica. La guerra hispano-sudamericana alcanzaría su punto máximo con el encuentro definitivo en el puerto mejor artillado de Sudamérica por aquel entonces, el Callao. Las defensas peruanas estaban divididas en los fuertes del sur, del muelle y el norte, armadas bajo supervisión del ministro de Guerra José Gálvez Egusquiza, en colaboración con efectivos militares y la población. En el sur se armaron 6 baterías con cañones de 32 libras, de entre 5 a 7 unidades, siendo los de mayor calibre de la Torre La Merced, con 2 cañones Armstrong de 300 libras, y del Fuerte Santa Rosa, con 2 cañones Blakely de 500 libras. Delante de las baterías se colocaron torpedos fijos, conectados a tierra para detonarlos desde allí. En el norte se armaron 2 baterías de cañones de 32 libras, otra batería blindada de 2 Armstrong de 300, la Torre Junín y el Fuerte Ayacucho, con 2 Blakely de 500 libras. Delante de las baterías se colocaron canoas torpedo, y en el muelle se encontraban anclados los monitores blindados Loa y Victoria, y 3 vapores armados, de los cuales solo el Tumbes entraría en acción. Llevaba, además de sus cañones, un torpedo de botalón para atacar en proximidad. En tierra, la población recaudó y armó un Blakely de 500 libras, bautizado como Cañón del Pueblo. El general Juan Buendía estaba al mando de batallones de infantería y caballería tras las baterías, con la misión de repeler un posible desembarco español. El alcalde Pablo Antonio Salinas y Castañeda convocó a las colonias extranjeras afincadas en la capital para instalar compañías de bomberos, así como también hospitales de sangre. Los buques que participaron en Aptao se quedarían en territorio chileno hasta finalizado el conflicto, y los blindados Huáscar e Independencia se encontraban aún en camino. La Armada Española, fondeada en la isla San Lorenzo, dispuso sus fuerzas en 3 divisiones. La primera, compuesta por el buque insignia, la fragata blindada Numancia, la blindada Resolución y la fragata Blanca, comisionados a atacar el Fuerte Sur. La segunda división, compuesta por las fragatas Berenguela y Villa de Madrid, atacarían el Fuerte del Norte. Y la tercera división, con la fragata Almanza y la corbeta Vencedora, atacarían el Fuerte del Muelle. La artillería constaba en cañones de 32 y 68 libras, 12 a 20 centímetros. Contarían también con cohetes incendiarios Congreve para comenzar un fuego en el puerto y provocar más daños. Como los cañones estaban distribuidos en ambas bandas, por cada ataque, las naves españolas usarían casi la mitad de sus cañones disponibles. El gobierno español envió un alférez para detener a Núñez y obligarlo a volver a España, criticando duramente su acción hasta ese momento. Núñez se negó a aceptar estas órdenes. Además, fue el mismo gobierno español que le ordenó el bombardeo de Valparaíso. 2 de mayo. A horas de iniciar el combate, el presidente Mariano Ignacio Prado arengaba a sus tropas, refiriendo victorias contra los españoles en la independencia e incentivaba una defensa total contra un antiguo invasor. Méndez Núñez, por su parte, hacía lo mismo con su tripulación,
no con intenciones de invadir, sino de escarmentar y vengar las ofensas hechas por los peruanos. La escuadra española se acercaba a las defensas en las divisiones establecidas para el ataque. A las 11:50 la Numancia comenzó el bombardeo, seguida por la Blanca y la Resolución. Gálvez no hizo fuego, sino hasta después que lo hicieran los españoles, perdiendo el momento clave, cuando las naves españolas se posicionaban por bombardear. Esto lo hizo para justificar la causa. Los disparos de la defensa no hicieron blanco, debido a esto. Cuando las baterías del Fuerte Sur hacían fuego, le siguió un tiro del cañón del pueblo, que se descarriló y no volvió a participar en el combate. A las 12:10, Montero, a bordo del vapor Tumbes, salió del muelle en compañía de los monitores Loa y Victoria para impactar su torpedo de botalón contra un buque español. Pero la Numancia y la Almanza, al notar esta maniobra, concentraron su fuego contra este, acertaron varios tiros y obligaron a la escuadrilla a retirarse. Entre las 12:30 y la 1 de la tarde, la Berenguela, junto al Villa de Madrid, llegaron a su posición al Fuerte Norte. Pararon las máquinas para colocarse en posición de combate. El error de Gálvez no sería repetido. Mientras maniobraba, un certero disparo de la Torre Junín cayó sobre la fragata Villa de Madrid, matando a 13 hombres e hiriendo a 22, dejándola inmovilizada. La corbeta vencedora se apresuró en su auxilio. La Berenguela se mantuvo en su posición disparando a las baterías peruanas. Pasadas las 12:30, un disparo, posiblemente del monitor Loa, dio en la barandilla del puente de la Numancia. La bala hirió de gravedad a Méndez Núñez, quien se negó a retirarse pese a la insistencia de los oficiales, hasta que se desplomó por la pérdida de sangre. Antes de llevárselo, ordenó que no se arriara su pabellón, para no desanimar a la flota. Prosiguiendo con el bombardeo en el sur, los disparos destrozaron los cables que conectaban con las minas, dejándolas inutilizadas. Una granada, probablemente de la Blanca, cayó sobre los saquetes de pólvora de la Torre La Merced. La torre voló por los aires, pereciendo 41 hombres, entre ellos el ministro José Gálvez. Sobre la 1 de la tarde, la Berenguela, que luchaba en solitario contra las defensas del norte, recibió un disparo de 500 libras del fuerte Ayacucho, que impactó bajo la línea de flotación, abriendo un boquete de 4 metros de largo y 1 de ancho. Poco después, otro disparo del Ayacucho atravesó el costado del barco, provocando un incendio en el departamento contiguo al Pañol de la Pólvora. Se trasladaron todos los cañones a babor, se pusieron en funcionamiento todas las bombas y trataron de extinguir el incendio. Tras contener el agua y apagar el fuego, el buque se retiró del combate. Con 2 fragatas imposibilitadas de seguir combatiendo, la segunda división de la escuadra había sido rechazada por las defensas peruanas. El bombardeo en el sur continuaba su curso, pero los disparos dirigidos contra el fuerte Santa Rosa no daban al blanco, por estar enterradas y poco expuestas. Esta concentró su fuego contra la Numancia, pero el blindaje repelió los disparos. Ante esto, dirigieron el fuego contra la Blanca. Un disparo destrozó el almacén de agua y mató a 8 hombres. Entre los heridos estaba el comandante Juan Bautista Topete. A esa misma hora, una granada de la Torre Junín explotó en la batería de la Almanza, provocando un incendio que se propagó por el sollado hasta llegar al antepañol de la Pólvora. El comandante de la fragata, Victoriano Sánchez, decidió no mojar la pólvora, ordenó izar la señal de fuego a bordo y a separarse de la cercana Numancia, para evitar así que una posible explosión afectara su barco. Una vez que se consiguió sofocar el fuego, la Almanza volvió a su posición original, reanudando el cañoneo a las 3. A las 3:40, la vencedora con la fragata Blanca trataron de disparar cohetes incendiarios sobre el puerto y la población, pero al reventar el disparador tuvo que volver a usar los cañones. Los pocos cohetes que cayeron en la población no hicieron el efecto esperado. A las 4:45, la escuadra española dio por finalizada el combate. Llegada a las 5 de la tarde, da la orden de finalizar el bombardeo. La escuadra hizo vivas a la Reina y se dirigieron al fondeadero. A las 5:50, con la escuadra ya cerca a la isla de San Lorenzo, los 3 cañones del Santa Rosa y el monitor Victoria efectuaron sus últimos disparos. Las bajas españolas fueron de 43 muertos, 83 heridos y 68 contusos, mientras que las peruanas varían según la versión. Algunos de los partes mencionan solo bajas militares, mas no civiles o extranjeros. En la isla San Lorenzo, los españoles daban sepultura a sus muertos y hacían las reparaciones necesarias a sus naves. En el Callao, Prado esperaba un segundo ataque y ordenaba a sus fuerzas a prepararse, pero para Méndez Núñez y la escuadra, los daños provocados al puerto dieron por satisfecha el escarmiento contra los peruanos. El 10 de mayo, levaron anclas y la escuadra española se retiró en 2 divisiones.
La primera tomaría como camino el estrecho de Magallanes y la segunda por la ruta del Pacífico. Ambos bandos, peruano y español, se adjudicaron la victoria. Todos los participantes fueron ascendidos, incluido Casto Méndez Núñez, quien fue condecorado con la Gran Cruz de Carlos III, mientras que Mariano Ignacio Prado, reconocido como héroe nacional, destacó la acción de las defensas del puerto y los pocos daños que ésta sufrió por el bombardeo, proclamando así la victoria definitiva como la mayor alcanzada desde su independencia. Esta victoria fue bastante celebrada y reconocida por los entonces aliados Chile, Bolivia y Ecuador. El presidente chileno, José Joaquín Pérez, otorgó el título de general de división del ejército chileno a Mariano Prado, solo cuando éste solicitara permiso al Congreso. Durante el viaje de los blindados peruanos al estrecho de Magallanes, el Huáscar capturó al bergantín español Manuel, que se dirigía a Montevideo, y al día siguiente al velero Pedita Victorina, el cual fue dotado con tripulación y enviado a Chile. El viaje de los blindados se vio constantemente azotado por motines, pues sus comandantes José María Salcedo y Aurelio García García tenían fuertes diferencias, además de los temporales que tuvieron que afrontar. Mientras, en el viaje de regreso de la división Núñez, eligió no navegar por el estrecho de Magallanes, evitando así encontrarse con los blindados. ¿Qué hubiera pasado en un encuentro entre estas escuadras? Deja tu comentario y si te gustaría ver una simulación de combate. Un último encuentro se dio el 22 de agosto de 1866 en aguas de Isla de Madeira, Portugal, cuando la fragata española Gerona capturó a la corbeta recién adquirida por Chile, Tornado. Esta sería incorporada a la escuadra española. Ni bien finaliza la guerra, en 1867 estalla una revolución en Arequipa contra Prado, que acabaría con su mandato en 1868. Tan pronto se vieron buenas relaciones entre Perú y Chile, entrarían en un incidente diplomático. España y Chile compraron navíos a Gran Bretaña, las corbetas O'Higgins y Chacabuco, y España a las fragatas blindadas Victoria y Arapiles, retenidos por neutralidad en Inglaterra. Ambos firmaron un convenio, donde los buques serían entregados después de la guerra, tanto a Chile como a España. Perú quiso evitar esta entrega, alegando que esto beneficiaría más a los españoles, y el Perú tenía planes de perseguir a la Armada Española, con los recién adquiridos blindados Huáscar e Independencia. El intento de Perú fue inútil, así como de iniciar una empresa que buscara ir hasta territorio español para una represalia. Las naves peruanas que habían permanecido en Chile regresaron al Perú. Del mismo modo, los países protagonistas de la guerra, España, Perú y Chile, vieron situaciones de crisis, en especial los aliados, relacionadas a gastos militares. Este conflicto aplazó las tensiones que existían entre Perú, Bolivia y Chile, que alcanzaron su punto máximo en la Guerra del Pacífico. Asimismo, Rafael Sotomayor enviaba cartas a Chile sobre el desenvolvimiento peruano en el conflicto. El 14 de agosto de 1879 se firmó un tratado de paz y amistad entre Perú y España. Algunos comandantes de las baterías antes mencionadas destacarían a futuro en la Guerra del Pacífico. José Sánchez Lagomarsino, comandante de la batería provisional, llegaría a ser comandante del monitor Manco Cápac. El coronel José Joaquín Inclán, al mando de la Torre Junín, sería parte de la oficialidad de Bolognesi en Arica. Camilo Carrillo, al mando del monitor Loa, estaría al mando de las fuerzas de Arica antes que Bolognesi. Lizardo Montero Flores, comandante de la escuadra y al mando del vapor Tumbes, sería nombrado jefe político y militar de los departamentos del sur en 1879. El general Buendía estaría al mando del ejército peruano-boliviano en la campaña de Tarapacá, y el teniente coronel Andrés Alfredo Cáceres, comandante de la batería Ayacucho, destacaría en la Guerra del Pacífico a lo largo de todo el conflicto.